Gloria a Dios. A predicar antes que llegue Cristo. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20. El libro de Apocalipsis, Revelations chapter 20. We're going to go into chapter, the one that has a 1 and a 1 next to it, 11. Vamos a ir al versículo ese que tiene un 1 y otro 1 al lado, que es el capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando lo tenga dice, amén. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Diga conmigo, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Padre, en el nombre de Jesús, damos honor y gloria. Creemos que tu palabra es santa, perfecta y no se equivoca, Dios. Necesitamos que tu espíritu ministre a nuestro espíritu, Señor. Que en este día esta palabra que tú has enviado, que es de suma importancia para ti, ya que la has escrito y la has enviado a que la prediquemos, Señor, que sea impactante a nuestras vidas, tanto al joven como al niño, como al adulto y al anciano. Padre, queremos que esta palabra se convierta en realidad en nuestra vida, que no sea simplemente algo que hablamos un ratito hoy, sino que sea un descubrimiento espiritual que nos ayude a evitar todas estas cosas que van a suceder. Señor, te damos honor y gloria. Pedimos que tú estés en control. Controla a los niños, controla a los adultos, controla todo movimiento. Y que en reverencia y atención podamos escuchar lo que tú quieres decir a nuestras vidas en este día. Señor, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos hecho. Y la iglesia dijo, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, gloria a Dios. He sentido de parte de Dios compartir algo sobre los juicios. ¿Cuántos saben que vienen juicios para el planeta Tierra completo? ¿Verdad? Pero este juicio que estamos hablando no va a suceder mientras esté aquí la iglesia. La iglesia, la Biblia básicamente habla de dos juicios que son los que involucran a los seres humanos en la tierra.
está hablando primero del gran tribunal de Cristo. Lo que quiere decir, el gran tribunal de Cristo es solamente para los que sean levantados. Escuche bien, solamente para los que son levantados. Los que vivieron. ¿Cuántos saben que la Biblia dice buscar la paz y la santidad? Porque sin esa nadie puede ir al cielo. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que te santifica a ti? La palabra de Dios. Dile que está a tu lado. La palabra de Dios, obedeciéndola, tiene poder para santificar mi vida. Gloria a Dios. El primer juicio es el juicio del gran tribunal de Cristo. El segundo, que vamos a hablar hoy, es el juicio, diga, el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. Le garantizo que en ese usted no quiere estar. Take my word for it. En el juicio del gran tribunal de Cristo, ¿cuántos quieren estar con Cristo? Pero en el juicio del gran trono blanco, cuando veamos lo que dice ese pasaje, de qué es y por qué, le garantizo que usted no va a querer estar ahí. Vi un gran trono blanco y cuando yo primeramente leí este versículo, yo dije, pero el gran trono blanco quiere decir que ahí está Dios, el juez. Eso ahí parece que pues, hay orden, hay bendición y es blanco. Gran trono blanco, resplandeciente, uno lo ve. Pero es resplandeciente si lo es porque Dios está presente. Pero los eventos que van a suceder ahí, esto va a suceder. ¿Cuántos saben que esto no ha sucedido todavía? Esto no ha sucedido. Esto va a suceder en el futuro. Esto es una profecía, además de ser una declaración establecida por Dios. ¿Ok? Esto lo escribió San Juan. San Juan escribió esto de revelación de Dios. Por eso se llama revelación o apocalipsis. Veamos. El juicio del gran trono blanco. Un gran trono. ¿Cuántos han estado en algún trono? Trono es donde se sienta un rey. Y que no sé, uno cuando entra ahí hay un tal respeto que uno no se atreve ni a respirar muy duro. De tanta orden, tanto respeto que hay. Pues el que estaba sentado en él, ¿quién sería el que estaba sentado en ese gran trono? Dios, claramente. Delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Mire si había temor que la tierra y el cielo huyeron de delante de ese trono. Porque ahí se venía a despachar la justicia de Dios en ese trono. Delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. ¿Qué es un muerto? ¿Fue una persona que se fue ya con el Señor? No, en este caso no. En este caso estaba muerto, no tenía vida, pero no se había ido con el Señor. Por eso estaban apareciendo delante del gran trono blanco. Este juicio, escúchelo bien, este juicio será celebrado después del milenio. Ya sabe cuándo, ¿verdad? Después del milenio. Y es para aquellos que no tomaron a Cristo en serio.
para aquellos que no tomaron a Cristo, la palabra de Dios, en serio, van a pasar por ahí. Van a pasar por ese juicio. Los otros cristianos que fueron lavados en la sangre de Cristo, aparecieron delante del gran tribunal de Cristo, que fue Jesús, para sus recompensas. Esto es 1000 años después. Pero durante todo ese tiempo, estas personas estaban cohibidos de la presencia de Dios. Mientras que los cristianos, la iglesia, aquellos que se habían convertido, estaban ya disfrutando de las bendiciones de Dios. Y vi a los muertos. Muerto es una condición espiritual que declara la ausencia o separación de Dios. Muerte. Por eso Pablo, cuando está hablando a los tesalonicenses, no dice que se murieron, dice los que duermen. Porque para esos que duermen o murieron en Cristo, es como abrir los ojos. ¿Cuántos se han dado cuenta a veces que duermen un ratito y de momento dicen, ¿cuánto tiempo estuve yo dormido? No, y fue que se quedó dormido en la iglesia porque porque no se acostó a tiempo la noche antes. Ese sueñito de momento y despertó y es como un abrir y cerrar de ojos. Ya, y parece que estuve dormido como 5 horas y lo que estuvo dormido fueron 5 minutos. Pues así lo describe Pablo, los que duermen en Cristo. Que duermen en Cristo. Quiere decir que no murieron, porque morir quiere decir ausencia de la presencia de Dios. Dale gloria a Dios si puede. Vi a los muertos, aquellos que no podían sentir la presencia de Dios. Estaban muertos, estaban secos por dentro ya. Ahora estaban pagando el precio de la conducta, de la vida, de la forma, de la doctrina, de lo que decidieron, el estilo de vida que decidieron escoger mientras vivieron aquí en la tierra. Ahora están pagando el precio. Ahora van a ir al juicio. Y entre ellos había muchos grandes personajes. Era bien famoso, uno era presidente, quién sabe, otro era alcalde, senador, eran personas grandes, no necesariamente de estatura, sino grandes en cuanto a ellos mismos. ¿Sabe que hay personas que se creen que son muy grandes, verdad? Pues está hablando, yo creo que también de esos grandes. Podían ser grandes en tamaño, pero yo pienso que eran grandes en su propia cabeza, según ellos. Grandes y pequeños. Uno puede ser pequeño aunque mida 6 pies, aunque mida 8 pies. Puede ser pequeño porque si usted se considera que usted es pequeño y que no merece nada, así va a vivir toda su vida. Pero si usted se considera un hijo de Dios, que Dios le ama, que usted le sirve, entonces la cosa cambia porque usted mira y ve las cosas de otra forma. ¿Cuántos pueden decir amén? Así me considero yo. Amén. Gloria a Dios. Bien. Estaban de pie ante Dios y los libros fueron abiertos, los libros. Y otro libro fue abierto. Un libro, los libros, un libro.
los libros, vamos a hablar de los libros primero, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué nos dice esto? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Que ese es uno de los libros. Yo creo que la Biblia va a estar allí, ¿sabes? Por todo juicio es a través de la palabra. Y cada uno que es juzgado por lo que dice en el libro o en los libros. Los que van, vamos a decirlo así, los que van a ser juzgados porque su nombre estaba escrito en el libro son los que ya habían recibido a Cristo y vivieron para Cristo. En un libro. Los otros eran muchos. Porque dice, los libros. Quiere decir que los nombres no cabían en uno. No se extrañe porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos están aquí? Amén. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida. ¿Cuántos están seguros que su nombre está escrito en el libro de la vida? Si no estás seguro, hoy es el día tuyo de asegurarte. ¿Cuántos todavía no se han dado cuenta? No chequearon la última vez que usted chequeó ese libro a ver si estaba su nombre escrito en el libro de la vida. Porque usted puede analizarse por dentro, clamar a Dios y pedirle a Dios que le dé confirmación de cuál es la condición espiritual suya. Y en el espíritu Dios le habla a usted y le deja saber cómo estamos. Nos tenemos que analizar. Pablo dice que nos examinemos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Nos tenemos que examinar constantemente. Cada vez que vamos a decir algo, a hablar una palabra, a pensar o a tomar alguna acción, primero tenemos que preguntarnos, espérate, déjame consultar con Cristo. ¿Te vas a parar ahí en la esquina a esperar por la guagua? Ora. Pero es que yo ahí todos los días voy y ahí es que yo tomo el autobús todos los días a las 5:30. Ora, aunque lo hagas todos los días, porque cada día es importante y es individual para Dios. Puede haber un día que no te convenga tomar ese autobús en esa esquina. Y Dios te manda a alguien que te detenga para que no te pase lo que el diablo quiera hacer. Y la oración te abre el camino para que la protección de Dios esté contigo. Oración, pedir dirección de Dios antes de hacer lo que sea. El libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Lo que nos está diciendo aquí que los muertos, aún después de muertos, que no tienen a Cristo, son juzgados. Los muertos, los que no tienen a Cristo, no se convirtieron. ¿Quién sabe cuántas veces se le ofreció a Cristo? Conviértete a Cristo para que tu nombre quede escrito en el libro de la vida. No, yo no. Yo estoy bien así como estoy. O yo no soy de esa religión, yo soy de otra religión. Dios, eso no es para mí porque yo no soy de esa religión. Es que esto no es cuestión de religiones, es cuestión de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es para todos los que dicen que creen en Dios. Regardless.
estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. Aquí no nos podemos equivocar que es las obras las que me salvan, porque estos ya están muertos. Ya estos están separados de la presencia de Dios. Ya estos no tienen oportunidad de ir al cielo. Y van a ser juzgados según sus obras. Ahí lo más probable es que habían gente que fueron, según ellos, buenos. Usted sabía eso, ¿verdad? Hay personas que piensan que no necesitan convertirse a Cristo porque se consideran que han sido personas buenas. Yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, yo le he ayudado al que tiene allí en la esquina que se para allí a pedir, yo le doy a veces también y yo no le hago nada malo a nadie. Bien haces, pero te falta una cosa. Convertirte a Cristo en espíritu y en verdad. Porque sin Cristo te falta lo único que te puede abrir la puerta es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Capítulo 10 de Juan dice que Él es la puerta. Sin Él no hay puerta. Sin Él no hay entrada. Y esa puerta en Apocalipsis 3, 20 y 21 dice que el único que la puede abrir eres tú. Porque Él está tocando y esperando que tú la abras. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de evitarnos a nosotros los errores de estos que cayeron allí. Muertos, grandes y pequeños, en el día de ese juicio. Según sus obras, o sea, tuvieron la oportunidad, porque hay obras que pudimos hacer, pero no hicimos. Amén. Yo pude dar el paso de fe, pero nunca lo hice. Ok, eso es una obra por la cual voy a tener consecuencias. Estamos, hermanos. Esas son obras. Muchas veces creemos que por las obras, yo lo que necesito es ser bueno, hacer obras de caridad. Eso es necesario hacerlo, sin dejar de hacer lo otro, dice la Biblia. Sin dejar de convertirse, porque las obras solas no te salvan. Las obras, según sus obras, las obras que hacemos o que no hacemos son producto de nuestra convicción espiritual. Escúcheme bien. Mis acciones, mis pensamientos son producto de mi condición espiritual. Según las obras, según viví la vida, según pensaba. No maté a nadie, pero eso no quiere decir que voy para el cielo. No le robé a nadie, pero tampoco eso me garantiza el reino. Cristo te garantiza entrada al reino. Es el único. ¿Por qué? Porque es que Cristo, pero si yo le pido a Buda, yo le pido a Abraham, yo le pido a quién sabe qué, ninguno de ellos te puede abrir las puertas al cielo. Porque el que tiene la llave es Cristo. Le quitó la llave y resucitó al tercer día. La Biblia nos dice que el único que nos puede dar vida es Jesucristo. El único que puede escribir tu nombre en el libro de la vida, donde dice que y otro libro, ese es el libro de la vida, que es el libro de la vida, es Jesucristo. ¿Cómo lo escribe? Cuando yo reconozco que, la verdad es que yo tengo que arreglar mi vida, la verdad es que yo tengo que transformar mi forma de pensar, la verdad es que yo no puedo vivir en esta manera que estoy viviendo,
La verdad es que yo estoy dependiendo de mis obras, de mi religión, y ninguna de estas me puede salvar. El único que fue a la cruz derramó su sangre para salvarme fue Jesucristo. Él pagó el precio. Nadie más. Por lo tanto, Él es, después de haber resucitado al tercer día, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo y siendo abogado mío todavía. Primero vino siendo redentor, continúa siendo redentor, pero es mi abogado, dice la palabra en primera de Juan 1:7, por ahí. Dice que abogado tenemos, si hemos pecado, pero eso, el problema de eso es que para reconocer que hemos pecado y que Cristo sea nuestro abogado y nos saque al suelto, tenemos que entregar el corazón. Porque el corazón humano es malo y es engañoso. Entonces Él quiere que entendamos, mire hermano, nos aclara las cosas. La palabra nos aclara las cosas tan simple que a veces de tan sencilla que es de entender, se nos escapan. Porque el único abogado, el único que fue a la cruz, el único que tiene autoridad es Cristo. Entonces, volviendo a lo de la segunda y las obras, es que las obras tienen que ser, cuando son buenas, las obras tienen que ser resultado de la convicción espiritual que yo tengo en mi corazón hacia Cristo como mi Redentor y Salvador. Cuando yo tengo a Cristo, entonces comienza el Espíritu Santo en mi vida a cambiar mi carácter, hermano. Diga, el Espíritu Santo cambia mi carácter. Donde había amargura, pone gozo. Donde había indiferencia, pone amor hacia Dios. Las almas se pierden, ahora yo no quiero que se pierdan. Ahora le hablo de Cristo para que salgan del problema donde están, para que sean rescatadas. Nosotros somos rescatadores. Ahí usted ve por ahí los firemen que vienen aquí a rescatarlo del fuego. Ahí usted ve el policía que viene aquí a rescatarlo del problema que hay ahí. Somos los que venimos a rescatar esas almas. Diga, yo fui enviado a rescatar las almas perdidas. A su alrededor, ¿usted conoce gente que necesitan ser rescatados? En su familia, lo más probable es que hayan 2 o 3 que necesitan ser rescatados. En su casa con usted a lo mejor hay 2 o 3. ¿Qué está haciendo usted para rescatar esas almas? ¿Por qué cree usted que Dios los puso ahí donde están? ¿Dónde está usted? ¿Para qué? Tenemos una responsabilidad con esas almas. Porque de lo contrario van a estar aquí, quemándose. En Apocalipsis 20. Hemos sido enviados a las almas perdidas. El 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Porque es que el mar y el Hades entregaron los muertos.
Pues simple, porque esto es al fin del milenio. Y al fin del milenio, el enemigo con todos sus secuaces van a tener una oportunidad de reclamar lo suyo. Y van a ser enviados al lago de fuego y azufre. Y de ahí en adelante, tanto la muerte va a ser lanzada, ya no va a haber muerte, porque vamos a estar, ahora estamos en la transición del milenio a la eternidad con Cristo. Hello. Scary, isn't it? We need to get it together. Al fin del milenio, ya Dios no necesita ya ni el infierno ni el diablo. Porque están ahí, están permitidos, porque hay un propósito con cada cosa que Dios permite. No es que Dios se equivocó. Cuando lleguemos al fin del milenio, los que están fieles le han servido a Dios de voluntad propia. Y los que no le sirvieron ya tomaron su decisión. Amén. Hoy estamos todavía en una posición donde nosotros podemos escoger. ¿Vamos a servir a Dios o vamos a pretender que somos cristianos? Dependiendo de cómo sea esa decisión mía, va a ser el juicio en el cual yo voy a aparecer. Si le sirvo a Dios en espíritu y en verdad, entonces voy a estar en el juicio del gran tribunal de Cristo. Pero el que esté firme, que se cuide que no resbale. Porque sin santidad no cualificamos para eso. Pero las buenas nuevas son que Dios envió a su Hijo unigénito para darte a ti y a mí y a todos nosotros la oportunidad de cambiar, de abandonar el pecado en el que vivíamos. No se tiene ni que acordar. Lo bueno de esto es que Dios no le importa si tú tienes 10 años o 50. Si tú clamas a Cristo y arrepentido y te entregas a Él, automáticamente quedas registrado en el libro de la vida. Alabado el nombre de Cristo Jesús. El mar y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Pues repito, la ausencia de Dios es muerte. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay un Dios, pero no puede participar de su presencia, no puede disfrutar la paz que viene de Dios, no puede disfrutar del gozo que viene de Dios. Lo que va a estar es quemándose en el infierno. Esa es la muerte segunda, la ausencia de Dios. Y no es que Él no pueda estar, sino que hemos llegado a un punto en la historia que Dios ha establecido donde se va a separar los cabritos y las ovejas. Mateo 25. Dale honor y gloria a Dios. En el versículo 12 y 13, sí, nos habla de resurrección, ¿verdad? Pero automáticamente creemos que cuando se habla la palabra resurrección es que se va con Cristo. Resucitó y se fue con el Señor. No, algunos van a resucitar para ir al juicio y ser lanzados en el lago de fuego y azufre. Lo que quiere decir que si resucitaron,
están muertos en el sentido espiritual porque no tienen la presencia de Dios. Pero están vivos físicamente y estarán quemándose en el lago de fuego y azufre. Esa resurrección se le permite para que ahí paguen el precio de haber ignorado a Cristo o rechazado a Cristo. Y muchas veces decimos, ¡ah, qué malo es Dios! No. Dios no es malo. Es que nos ha dado tantas oportunidades y no hemos aceptado. Él no nos va a obligar. Porque servirle a Dios es de corazón propio. ¿Por qué? Si no es de corazón propio, Dios no hace el cambio en nosotros. Porque lo primero que Dios quiere cambiar es tu forma de vida. Y tu forma de vida emana de tu corazón. Transformaos, dice Romanos capítulo 12. Tenemos que ser transformados de corazón. Mi corazón le tiene que pertenecer a Dios completamente. No es a Pancho, ni a Juana, ni a Buda, ni a este, ni a... No, porque eso es idolatría, eso no es... No, Dios quiere que tu corazón le pertenezca totalmente a Cristo. Él fue el que pagó el precio por ti. Si yo no puedo aceptar eso, yo mismo estoy escogiendo el infierno. Señor, reprenda. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Hay personas que dicen, Dios condena, Dios castiga. Yo lo miro de esta forma, hermano. Mis acciones me condenan. Mis acciones me castigan. Pago el precio. Yo pago el precio de mi conducta. Las ataduras que yo acepto, no las rechazo, no las saco de mi vida, son las que se quedan en mí. Hello. Las cosas que yo permito que lleguen a mi vida y se queden ahí, eso es lo que se queda conmigo. Está fácil eso. Si yo te he hecho, si yo te he hecho en el bolsillo un ratón y tú lo dejas ahí, vas a apestar a ratón muerto. Si lo sacas de ahí y cambias de vestidura, te dan bañito bueno, se fue la peste a ratón muerto. Es una comparación un poquito extrema, pero es válida. Lo que yo dejo que llegue a mí y se quede en mí, se queda conmigo. Las malas costumbres que tú recibes y las dejas, ahí se quedan. Las buenas costumbres. ¿Ha oído usted que a veces esto pasa? Vamos a ponerlo en una interacción práctica que vemos aquí en Chicago. Yo tengo un amigo que todavía vive por aquí en Chicago, una vez fue a Puerto Rico. Yo me crié en Nueva York. Él se vino para acá cuando estaba pequeño. Y cuando llegó a Puerto Rico, hacían como más de 25 años que yo no lo veía. Y un día fui a visitar a mi papá allá en Atillo. Y y es puertorriqueño. Y llegó hablando con un mexicano. Y yo dije, ¿dónde tú vivías? Oh, yo vivo en Chicago.
Ah, ¿en qué parte? Pues allá por allá por la 88 y Exchange, por ese área. ¿Y por qué tú hablas un poquito fonético? Es que yo vivo con una mexicana y se me ha pegado el hablar de ella. Lo que usted permite que se le pegue, asegurado que se le va a pegar. Y no nos damos cuenta. Le coge el gusto a los tamales, va a querer tamales todo el tiempo. Nosotros tenemos que entender la condición de vida que yo llevo es lo que va a determinar. Si Cristo está en mí, Cristo quiere entrar a limpiar de adentro hacia afuera. No importa la edad, no importa, lo que importa es tu disposición de recibir a Cristo y vivir para Él. No podemos inventarnos. Es que me trataron mal, es que en el trabajo me cogieron manía ya. No es que te cogieron manía. Es que cuando llegue tu turno y Dios te promueva, porque la palabra lo dice, la promoción no viene del supervisor, no viene del jefe, viene de Dios. Y si Dios dice, hoy te vamos a promover, eso es lo que va a pasar. Tu fidelidad es a Dios, no es al hombre. Pero nosotros tenemos que, las obras nuestras son resultado de nuestra condición espiritual. La muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? Porque la primera fue la física para esta gente. Pero la segunda, nadie la debe de pasar y no la tiene que pasar, porque en Cristo, cuando tú te vas de aquí, no es a muerte, es a vida. ¿Vemos la diferencia? Alaba a Dios si puede. Así que el lago de fuego y azufre sigue, eso nunca se acaba. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló es inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego. Y este lago de fuego no es un lago que arde por un ratito. Está ardiendo todo el tiempo. Y según lo que yo entiendo de la Biblia, cada día es mayor, más intenso el fuego. ¿Valdrá la pena quemarse en el infierno por simples placeres de que el mundo quiere ofrecerte? ¿Valdrá la pena para ti vivir despistado, pretender y terminar en el lago de fuego? No creo que eso es lo que Dios quiere para ti, ni para ninguno de nosotros. ¿Valdrá la pena adaptarse a un estilo de vida que nos lleva por caminos equivocados, que están en contra? ¿Cómo sabemos si el camino es correcto? Míralo en la Biblia. Míralo en la Biblia. Los budistas dicen que Abraham es el padre de su fe. Los musulmanes dicen que Abraham es el padre de su fe. Los cristianos dicen que Abraham es el padre de nuestra fe.
¿Cuál de los tres está aquí, está correcto? El que vive la palabra de Dios. Ese es el que está correcto. Si tu corazón le pertenece a Cristo, aunque tu pecado hayan sido como sea, aunque sean más rojos que el carmesí, el Señor entra y te limpia y te da una nueva vida, un nuevo comienzo. Y de ahí en adelante muchas otras cosas vas a notar, van a empezar a suceder en tu vida. Pero primero tengo yo que analizarme y mirar, porque no quiero terminar en el juicio del gran trono blanco. No quiero terminar en eso. Oremos. Si usted necesita y quiere oración, este es el momento suyo. Usted nunca le ha entregado su vida a Cristo.